otros componentes del síndrome nefrótico, ¿no? Como hipoalbuminemia, dislipidemia, etcétera. Y si no, podría corregir donde la proteinuria no es mayor a 3.5 y sí puede haber hipoalbuminemia, o a veces no, pero básicamente lo que predomina aquí es hematuria, pero es una hematuria con cilindruria, o sea, es una hematuria glomerular, donde voy a encontrar ancatocitos y voy a encontrar crenocitos. O sea, no es la hematuria de la menstruación, no es la hematuria traumática, no es la hematuria de un cáncer, no es la hematuria de un cálculo, no es la hematuria de una infección urinaria. Lesión inflamatoria glomerular. La que sigue, por favor. Desde ese punto de vista, nosotros catalogamos a las glomerulonefritis o glomerulopatías primarias y secundarias. ¿Por qué se llaman secundarias? Porque es secundaria a alguna enfermedad. Entonces, si es lupus, es glomerulonefritis secundaria a nefritis lúpica. Si es por diabetes, secundaria diabetes, diabética. Si es mieloma, secundaria mieloma. Si es amiloidosis, secundaria amiloidosis. Si es por hepatitis B, por hepatitis C, por HIV, por HTLV1, etcétera, ¿no? Entonces, o secundario a tumores como para neoplásicos, de tal manera que tenemos la secundaria a tumores o para neoplásicos, a infecciosas, ya sean bacterias, hongos o virus, a drogas, que también tenemos, a metales pesados, ¿sí? a drogas, o sea algún tipo enfermedades genéticas que también se puede dar esta glomérulo secundaria, pues se convierte en las secundarias, ¿no? Entonces ya no hay secundarias. Al no haber secundarias, pues prácticamente me queda como primaria. Y es lo que vamos a ver ahora. Entonces, para recordar un poquito, este es el glomérulo, la lesión glomerular se va a dar a nivel del ovillo glomerular y ahí tenemos los podos capilar, ¿no? Y es lo que va a suceder en la lesión podocitaria. La que sigue, por favor. Ahí va a suceder este tipo de lesión. Este tipo de lesión puede ser mecánica, puede ser inflamatoria, pero hoy cobra importancia, ¿qué cosa? La capa que está sobre la membrana basal glomerular, es decir, el podocito. El podocito son como que sobre una superficie hay varias personas agarrados de la mano, o de integrina, o de nefrina, o de podocina, que van a anclarse entre uno y otro para poder mantener esta barrera para que no pase las proteínas, ¿sí? Entonces no va a pasar las proteínas. Entonces al no pasar la situación con las proteínas, se da ese punto de vista, ¿no? Por otro lado, tenemos que algunas alteraciones genéticas moleculares en alguna de estas proteínas, como la nefrina, la podocina o la integrina, podría tener un defecto y generar pasaje de las proteínas o defecto a nivel de esta situación de lo que es los podocitos y generar desde muy temprana edad la salida de proteínas. Entonces vamos a ver síndrome nefróticos en niños de un mes, síndrome nefróticos en niños de un año, síndrome nefróticos en niños de 2 años. Y hoy se habla de un síndrome nefrótico intraútero, ¿no? Esto es interesantísimo porque nos da la idea que un grupo de enfermedades pues son genéticas hereditarias. La que sigue, por favor. De tal manera que, la que sigue, otra más, de tal manera que nosotros podemos clasificar, ahí está, un grupo de enfermedad renal, podemos clasificarlo como glomerulonefritis agudas, glomerulonefritis rápidamente progresiva y glomerulonefritis crónicas. Esas son el grupo de las primarias. Abajo, como ven en el gráfico, ya son las sistémicas o secundarias. Esa ya no lo vamos a ver nosotros, lo van a ver en otras clases. Pero ¿qué interesa ahora? Saber que las glomerulonefritis primarias se dividen en agudas, en rápidamente progresivas y en crónicas. ¿Quiénes son las glomerulonefritis agudas? Pues ahí está la posinfecciosa, ¿sí? Pero su nombre ya dice
postinfecciosa, o sea que ya hay una infección, como decir primaria, sino ya hay un evento como el estreptococo, postestreptocócica, como el COVID, post-COVID, ¿no? Entonces puede haber una proliferación postinfecciosa. Y la rápidamente progresiva es una glomerulonefritis proliferativa extracapilar, ¿sí? La lesión que tenemos es una lesión extracapilar con semilunas mayor del 50%. O sea, como clínico, pues es un paciente o una paciente que progresivamente y rápidamente la función renal empieza a deteriorarse. Es decir, ingresa con 60 de tasa de filtración, a los 3 días está en 50, a los 7 días está en 30 y a los 10 días está en diálisis. Eso es una forma de presentación de una rápidamente progresiva. ¿Ok? Es una glomerulonefritis proliferativa extracapilar rápidamente progresiva. Por otro lado, se hace importante estas circunstancias porque nosotros empezamos a tener estas características que se puede ir dando en estas circunstancias. Y las glomerulonefritis crónicas, que ya son las mesangiocapilares o las membranas proliferativas o las proliferativas mesangiales como IgA, IgM, la enfermedad de cambios mínimos, la focal segmentaria y la nefropatía membranosa. ¿Okay? Esto básicamente es lo que tenemos que recordar en las primarias. Las crónicas, las rápidamente progresivas y las agudas, que es de proliferación endocapilar, pero generalmente es una postinfecciosa que no es tan primaria. Siempre por ahí hay una causa secundaria. Pero lo demás sí, podemos tener una enfermedad progresiva que, por ejemplo, postestreptocócico, secundaria, vasculitis, secundaria, lupus, secundaria. Pero aquí estamos hablando del primario. Es decir, no encontré causa para lupus, no encontré causa para vasculitis, no encontré el antígeno streptolicina para estrepto, y tengo el patrón. Y ese patrón es glomerulopatía o glomerulonefritis proliferativa extracapilar. A acordarse, mayor del 50% de lo que es semilunas. La que sigue, por favor. Siguiente diapositiva. Y ahí estoy enfatizando simplemente lo que hemos visto. La que sigue, ese cuadrito de la que sigue, sí le vamos a poner mucho énfasis. ¿Por qué? Porque ese es el resumen prácticamente de toda la clase. ¿Y qué es? Síndrome nefrótico, es decir, como proteínas más de 3.5 gramos, con albúmina baja, con colesterol alto, con triglicéridos alto, ¿quiénes se presentan así? Cambio mínimo. Básicamente su presentación es como síndrome nefrótico. La diagnósticos. Uno a la cabeza, será focal y segmentaria, a descartar membranosa, y el cambio mínimo se da más en niños de 7 a 12 años. $90, 80%. Ok, entonces, en cambio, la membrana y la focal y segmentaria son más frecuentes. De estas dos, en la primaria, ¿cuál es más frecuente? Focal y segmentaria. La focal segmentaria sería siempre mi primera posibilidad de un síndrome nefrótico. Mi segunda posibilidad sería una membranosa. En adultos, me refiero más de 15 años. Sin embargo, cuando el chibolo es menos de 12 o 7 o 8 o 9 o 10, cambio mínimo será su primera posibilidad. Su nombre dice cambio mínimo. Hay una mínima lesión y niños generalmente no hacemos la biopsia. ¿Por qué? Porque esperamos que el 70-80% de este grupo de pacientes tenga este tipo de lesión. Y si esa es la probabilidad, pues ya no se hace. Algunos con insuficiencia
renal, hipertensión y consumo el complemento, pues cambio mínimos todo es normal. Es lo único que altera es la proteinuria, más de 3.5 gramos. Y hay una albuminuria que se llama selectiva. Ojo, albuminuria selectiva. Si en un caso viene paciente de 16 años de edad que ingresa por síndrome nefrótico, con el examen de orina le salió una proteinuria selectiva, ¿cuál es la causa más probable de glomerulonefritis? La respuesta es cambio mínimo. Solo el cambio mínimo tiene proteinuria selectiva. Ojo, solo el cambio mínimo tiene proteinuria selectiva. Los demás, glomerulonefritis o glomerulopatías, no tienen cambio, selectividad. O sea, no son selectivos. Proteinogramas no selectivos. ¿Ok? La que sigue. Ahí van a ver un poquito el grupo de edades, ¿sí? Van a ver un poquito el grupo de edades en los cuales uno tiende a dar probabilidades sin que esto sea pues certero, pero es lo más frecuente. Entonces, si es menor de 15 años, pues tenemos que haga síndrome nefrótico, pues tenemos el cambio mínimo y la focal segmentaria. Pero si es menor de 15 años y hace un síndrome nefrítico, es una IgA o una glomerulonefritis mesangiocapilar, etc. Pero si está entre 15 y 45, probablemente su primera posibilidad es membranosa, es cambio mínimo, es secundario a diabetes, es IgA, es secundario a lupus, mesangiocapilar o una proliferativa endocapilar. En cambio, si es mayor de 65 años, membranosa sigue siendo una causa importante, la focal segmentaria también está por ahí. Ok, la que sigue. De tal manera que vamos a ver a la evaluación de un paciente con este tipo de patología, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos este grupo de pacientes, en la anamnesis siempre tenemos que preguntar sobre signos y síntomas de edema, enfermedad actual, enfermedades sistémicas, antecedentes familiares, antecedentes de infecciosas, de tumorales, de fármacos. Eso ya lo conocen. A la exploración física tiene que ser siempre con sintomatología sistémica. Es importante saber si hay tensión arterial o hipertensión arterial, edema, el peso, la diuresis. Eso es importante tener en cuenta en este grupo de pacientes. El que sigue. En el laboratorio está destinado a qué? Destinado a descartar primero los secundarismos. Entonces voy a pedir HIV, BDRL, ANCA, ANA, anti-DNA, HIV, hepatitis B, hepatitis C, antistreptolicina, proteína C reactiva, COVID, etcétera, ¿no? Voy a descartar causas de secundarismo. Voy a tener imágenes para descartar tumores como ecografías o tomografías, y en laboratorio, pues lo común para tratar de encontrar glucosa para ver si es diabetes, urea y creatinina para ver si hay compromiso renal, las proteínas, las clases de proteínas, la albuminuria, el proteinograma electroforético, si hay consumo de complemento, si hay consumo de plaquetas, si hay un factor de fase aguda importante como la PCR, la velocidad de sedimentación globular, y la proteína de 24 horas, que siempre lo vemos porque necesitamos saber si esto es nefrótico o no nefrótico. ¿Ok? La que sigue. Bueno, las imágenes que ya vemos, y finalmente llegamos a la posibilidad de una biopsia. La que sigue. Entonces, esas son las indicaciones de biopsia que uno debe tener en cuenta, ¿sí? ¿Cuándo biopsiamos un paciente con sospecha de glomerulonefritis o glomerulopatía? En realidad, cuando sospechamos que hay un cuadro sobreagregado de falla renal aguda que no es explicado, entonces digo, prerrenal no tiene nada, renal tampoco, postrenal, o de repente será intraparenquimal, secundario de una enfermedad cualquiera, entonces hago la posibilidad de una biopsia. Un síndrome nefrítico agudo que no tiene una buena evolución, pues yo quiero ver pronóstico y quiero ver algún tipo de lesión, igual. La proteinuria y hematuria inexplicables, todo va bien y al quinto día empieza una hematuria, una proteinuria que se va a 15 gramos, 8 gramos de la nada, pues necesito saber qué hay dentro del riñón. Entonces, las enfermedades sistémicas asociadas como disfunción renal, como el lupus, el Goodpasture, la glomerulonephritis de Wenneger, son importantes a veces para confirmar los diagnósticos, ¿no? Y es importante ahí hacer la indicación de la biopsia renal. La que sigue. Finalmente vamos a ver esta diapo, donde nos habla del complemento C4-C3, el antistreptolicina,
el anticuerpo antimembrana basal glomerular y el anticuerpo anticitoplasma neutrófilo, que es el ANCA. Entonces, como ven, lesiones mínimas, el complemento está normal, todo lo demás normal. Focal y segmentaria se parece mucho. Membranosa se parece mucho. Mesangial por IgA se parece mucho. O sea, solo tengo nada que preocuparme, porque aparentemente es una primaria. En cambio, la membrana proliferativa, que es la más agresiva, la más benigna, cambios mínimos. La más agresiva, llevar a falla renal, membrana proliferativa, ¿no? Como ven, ahí hay tipos, hay consumo de complemento, por lo tanto, hay una actividad inmunológica y eso haría que se destruya ese predominio de C3. Y en el extracapilar, obviamente, ya por inmunocomplejos, ANCA, etcétera, que se da, pero igual, el consumo de complemento es algo importante. Y donde es el antimembrana basal glomerular, es un antígeno contra la membrana basal glomerular, si pega, diagnóstico está resuelto. Ok, la que sigue. Y entonces, aquí viene una serie de situaciones que lo vamos a dejar ya para que ustedes puedan leer un poco los PPTs. Nada más enfatizar en cambios mínimos lo siguiente. Cambios mínimos es una enfermedad, la que sigue entre 2, 7 y 12 años. Es importante porque se presenta en el 80% de los casos, ¿no? En el 20% obviamente por diferencia en adultos. Hay una proteinuria selectiva, como dije. Se caracteriza por presentar, pues obviamente, cambios leves o mínimos a nivel glomerular. ¿Y qué manifestaciones clínicas tiene? Proteinuria selectiva, hipoalbuminemia, edema. En la mayoría se presenta como síndrome nefrótico, mayor susceptibilidad a las infecciones, dislipidemia e hipercoagulabilidad. La que sigue, donde nos dice que el tratamiento básicamente es con corticoides. El 99% de este grupo de pacientes responden a corticoides y entre los corticoides ya tenemos la corticoterapia, ¿no? Que tiene que ser una situación importante de cumplir con la medicación, ¿no? La que sigue, y los ajustes serán pues cada 6 semanas de acuerdo a la remisión o no del síndrome nefrótico. La focal y segmentaria, la que sigue, es la patología más frecuente en nuestro medio, ¿sí? De alguna forma, puede existir idiopática, hereditaria o secundaria. Y en este saco de primarias nosotros lo habíamos puesto a la idiopática y la hereditaria. Esto es importante porque no necesariamente tendría este componente. La que sigue. Bueno, ahí hay un montón de causas de glomerulonefritis secundaria, pero esto ya son secundarias, no es lo que nos interesa. Pero sí es importante para los diferenciales. Entonces habrá una glomerulonefritis focal y segmentaria por nefropatía por hiperfiltración. Eso a su vez tiene con reducción de la masa renal y con masa renal normal. Después tenemos causada por los fármacos, drogas, virus, bacterias. Eso es importante tener en cuenta esa situación. La que sigue. Y cuando hablamos de las primarias y las secundarias, en la biopsia hay algo de diferencia que nos orienta, ¿no? El volumen glomerular es normal en la primaria, mientras que hay una glomerulomegalia, el glomérulo más grande, en la secundaria. Y acá no hay lesión de podocitos, y en el otro sí hay lesión de podocitos. En la primaria, el curso clínico de rápida instalación, lenta instalación de la proteinuria en varios años. Ausencia de edema, y eso es importante que se vaya dando en el grupo de pacientes que uno va manejando. La que sigue. El tratamiento de una focal y segmentaria es también corticoide, se complementa con YECA y ARA2 y en un momento sin una respuesta vamos a la corticoresistencia, ¿no? Factores pronósticos, respuesta al alto, grado de proteinuria, grado de disfunción renal, sustrato histológico y recuperación del COVID. ¿No? Entonces esas son algunas de las características que uno puede complementar en el tratamiento. La que sigue. La membranosa, la que sigue, es la segunda patología dentro de las primarias, ¿no? Sin embargo, cuando uno del adulto junta diabetes, pues se convierte en la primera causa. El diagnóstico es anatomopatológico, caracterizado por el engrosamiento de la membrana basal glomerular,
a la microscopía óptica. Bueno, de tal manera que vamos a tener microscopía óptica y microscopía electrónica, y aquí sí hay importante en la focal segmentaria que la presencia predominante IgG y complemento, ¿no? Y también ese es para la membranosa, ¿no? IgG y complemento, mientras que la focal segmentaria es el IgM, ¿no? Lo característico de IgM, focal segmentaria, IgG, membranosa. La que sigue. Ahí hay un poco también de causas de membranosa secundaria para conocerlas, ¿no? Y nos está pidiendo la primaria, no nos está pidiendo la secundaria. La que sigue. La que sigue. Y algunas manifestaciones clínicas, de hecho, que es el edema, es la proteinuria, es el síndrome nefrótico, es la hematuria, dependiendo cómo a uno le toque. Y esta proteinuria es lo que persiste, es un pronóstico malo cuando la proteinuria persiste más de un año. Insuficiencia renal se nos complica, hipertensión se nos complica, en la edad avanzada, todo se complica en este grupo de pacientes. La que sigue. Y bueno, ahí nos vamos a quedar, va a quedar una glomerulonefritis como para que lo puedan repasar. Quiero enfatizar en lo que es la glomerulonefritis por síndrome nefrótico, que entran a tallar 3, focal y segmentaria, membranosa y cambios mínimos. Deberíamos plantearlo así en ese orden, porque para nosotros es lo más frecuente. Y siempre y cuando tenemos que descartar secundarismo, o sea, no vamos a poder hablar de una membranosa por chifa si es que antes no ha sido, digamos, probado por otro sujeto que tenga contaminación, ¿no? Algo raro, pero en la ciencia es así. Bueno, les agradezco por su paciencia, por todos los impases que ha habido, y en 10 minutos yo retomo la práctica con mi grupo. Gracias, chicos. Nos vemos. Hasta luego. Gracias, doctor. Para mi grupo, por favor, en 10 minutos entramos al Teams. Ok, doctor. Ok, gracias. Gracias. Doctor, todavía no cierren la reunión, por favor, para tomar la captura.